Hoy para hablar, entre otras cosas, sobre la posibilidad de la reconversión monetaria. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, queríamos conversar con usted la tarde de hoy ante la posibilidad latente de una reconversión monetaria, otra, la tercera en menos de 20 años en Venezuela. Quisiera consultarle respecto al proceso, más allá de que no conocemos los detalles, si efectivamente se va a dar o cómo se va a dar, pero en un periodo de hiperinflación como el que ha atravesado Venezuela, que no ha logrado ser contenido por Banco Central de Venezuela, a un proceso de reconversión monetaria, ¿cuánto tiempo podría ser efectiva para poder, o cuánto tiempo podría mantenerse en vigente esa reconversión? Bueno, fíjate, primero que todo tenemos que recordar que la última reconversión se realizó en agosto de 2018. En ese entonces se agregaron se- a la economía 8 piezas del cono monetario. Ujú. Y después en 2019 se le agregó 3 piezas más y 2021 tres piezas más. O sea, desde 2018, 2019, 2021, 3 años y ya prácticamente se puede decir que la reconversión de 2018 se perdió. Incluso un poco antes, el hecho de que se tenga que agregar nuevas piezas al cono monetario implica que efectivamente la medida tiene un periodo de duración en esta época hiperinflacionaria que está alrededor de 2 años, ¿no? Efectivamente, el proceso de reconversión es necesario. Ya los cálculos que se manejan en términos de cualquier cosa que se vaya a comprar a nivel económico, las cifras en Bolivia son muy grandes. Te pongo un ejemplo anecdótico. Mi hija necesita una lacto y está viendo precios de lacto. Una computadora de $500, eso es equivalente a 2.000 millones de bolívares. Es una cosa increíble. Efectivamente. Imagínate el inventario, por ejemplo, de las cadenas de alimenticias o cualquier negocio, incluso mediano, que tenga un inventario de 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Eso no cabe en una calculadora. Efectivamente, es una medida necesaria. Sin embargo, en un contexto de hiperinflación no es suficiente. Se necesita, como tú muy bien acotabas, controlar o reducir el proceso de hiperinflación en Venezuela, que ya lleva 44 meses y ya es el segundo más largo en la historia de la humanidad. En cuanto efectivamente a esto, a lograr contener el proceso de hiperinflación, efectivamente ya las cifras no caben en las registradoras fiscales, no caben en los libros contables, ya se han experimentado problemas para poder asentar cuentas. Sin embargo, quería hacerle la consulta. Si no se ataca el proceso de hiperinflación en el que está metido Venezuela, esto va a volver a ser, se va a volver a perder. La primera reconversión que se hizo en 2008 duró casi 10 años, o 10 años exactamente. En medio de esto, esta última duró apenas 2 años y, como usted señala, agregando nuevas piezas al cono monetario. Está Banco Central de Venezuela imposibilitado para contener la inflación, imposibilitado para poder ver cuál es efectivamente la necesidad, el abanico del cono monetario que tiene que introducir en la economía para que dure un poco más en el tiempo. ¿Qué está ocurriendo? Fíjate, en economía hay cosas que no se sabe cuál es la solución definitiva. Por ejemplo, cuando hablamos de problemas de igualdad, problemas de desequilibrios económicos, hay algunas cosas que no tenemos la respuesta. Sin embargo, en el caso de la hiperinflación se conoce cuál es la causa y se conoce cómo resolverla. La causa de la hiperinflación se propicia por la emisión excesiva de dinero por parte de los bancos centrales. Venezuela no es una excepción. Aquí en Venezuela el proceso hiperinflacionario se genera por la emisión excesiva de dinero por parte del Banco Central para financiar sobre todo a Petróleos de Venezuela, que la petrolera de Venezuela tiene un déficit importante. Por ejemplo, en este año, las últimas cifras de base monetaria al 30 de junio indicaban que la base monetaria, que es la creación de dinero por parte del Banco Central, creció en 190%. En un contexto 2021, por ejemplo, donde la estimación del Fondo Monetario es que hay una caída de la actividad económica, o sea, hay menos productos, Ujú. imprimir, emitir 190% más de dinero, eso propicia entonces un incremento de la hiperinflación. En ese contexto, la solución del problema hiperinflacionario es sencillo: que el Banco Central reduzca, corta o elimine el financiamiento excesivo
monetario al gobierno. Eso hay que recordar que en el mundo los procesos hiperinflacionarios están controlados en las economías, en las grandes economías, las economías desarrolladas. Eso es algo que no existe en 1970. En las economías de desarrollo, el último proceso fue el de Zimbabue. Sin embargo, ya se conoce, se sabe a ciencia cierta cuál es la solución de la hiperinflación. Es como los procesos de infección. Se sabe que los antibióticos lo resuelven. En el caso de la hiperinflación se sabe que al reducir el financiamiento monetario por parte del Banco Central, se detiene la hiperinflación. ¿Se detiene sin tener que aumentar niveles de producción en el país? Es que en el caso hay una cosa distinta. La inflación tiene unas causas. En algunos casos las causas de la inflación es la caída de la producción. Las hiperinflaciones son en todo caso un fenómeno estrictamente monetario. Eso está ampliamente estudiado. De hecho, si vemos en el caso de 2021 en Venezuela, por ejemplo, que la inflación cerró junio, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, de 6%, cuando tú revisas las cifras del financiamiento monetario por el Banco Central, te das cuenta que en ese mes el financiamiento monetario por parte del Banco Central fue el menor de todo el año 2021. Entonces, efectivamente, cuando el Banco Central redujo el financiamiento, los precios bajaron. Porque es fácil, la contabilidad es fácil. Pones a circular más dinero buscando menos productos. Si no se colocan esa mayor cantidad de dinero, entonces los precios por lo menos lo contienen. Por supuesto que sería el mejor de los remedios, aparte de atacar el problema hiperinflacionario, atacar el problema de la contracción económica. Pero en todo caso, quiero hacer énfasis que el problema hiperinflacionario es un problema estrictamente monetario originado por los bancos centrales. Venezuela no es una excepción. Claro, además Banco Central es el que rige la política monetaria del país, porque esa es su responsabilidad. Nosotros vamos a hacer la pausa, ya volvemos con más. Está con nosotros Hermes Pérez, economista y profesor de la Universidad Metropolitana. Hablábamos en el segmento anterior sobre los efectos de la hiperinflación sobre la economía y lamentablemente la necesidad de en apenas 2 años tener que hacer otra vez una reconversión monetaria. En cuanto a la insuficiencia de la medida, aunque sea obligada, ¿qué podría hacer adicional Banco Central de Venezuela, además de recortar lo que tiene que ver con, bueno, básicamente el financiamiento del déficit público que existe en este momento? Fíjate, Venezuela presenta los 3 principales problemas económicos que un país puede tener. Tenemos una contracción que está por el orden del 86% 2013-2020. Tenemos el desempleo más elevado del continente, la última cifra de 2018, y tenemos la única hiperinflación del mundo. En ese contexto, nosotros estamos hablando de que tenemos unas graves crisis económicas en el país. No solamente tenemos que abordar el problema de la hiperinflación, y por supuesto que debe estar acompañada por una medida de reconversión monetaria, porque es necesario, sino que estamos hablando, para ponerte un símil, de que tú tienes un paciente en terapia intensiva y tú necesitas tener un conjunto de especialistas que estén atendiendo al paciente. En este momento, por ejemplo, Venezuela está en terapia intensiva y por lo menos yo siento, mi opinión, que en lo que va de año no se están tomando las medidas económicas necesarias. Se tienen que tomar no una ni 2 medidas, un conjunto de medidas en el orden monetario, en el orden fiscal, o sea, una serie de cosas. Por ejemplo, estamos hablando de la reestructuración de PDVSA para reducirle su tamaño, estamos hablando de la reducción del tamaño del Estado, que es muy grande, estamos hablando de reducir el déficit fiscal, estamos hablando, por ejemplo, de una reconversión apoyada de otras medidas monetarias, con la reducción del financiamiento excesivo por parte del Banco Central, etcétera, etcétera. Equivalente a un programa de ajuste, por ejemplo, como el que aplicó el Plan Real de Brasil, en su momento Felipe Cardoso. Entonces, en ese contexto se necesita un conjunto de medidas, sobre todo que se favorezca la enorme crisis social que tiene el país. Venezuela, hoy por hoy, según cifras en COVID, tiene una pobreza que está por el orden del 96% y una pobreza crítica que está por el orden del 77%. Hay que recordar, sobre todo en el caso de la hiperinflación,
que como la hiperinflación reduce la capacidad de compra de las familias, el Producto Interno Bruto, todo lo que se produce dentro de las fronteras del país, el 60%, más o menos, 60-70%, se destina al consumo. Es decir, que el 70% de la contracción de la actividad económica obedece a la caída del consumo familiar por efectos de la hiperinflación. Entonces se crea un círculo vicioso que es necesario romperlo. Lo bueno al romper ese círculo vicioso es que al recuperarse la capacidad de compra de la familia, entonces el consumo se va a comenzar a recuperar y el bienestar de la familia va a mejorar de manera casi inmediata. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Ojalá prive este criterio de ponerle coto a la hiperinflación más allá de la necesaria reconversión monetaria y no el criterio político, porque venimos para elecciones y es donde más gasto público suele haber en el país. Hermes Pérez, economista, además de profesor de la Universidad Metropolitana, estaba con nosotros la tarde de hoy. Llegamos al final. Recuerde, como siempre, que usted puede